Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Vengo a hablar un poco de la danza de nombres, de quién puede llegar a ser el nuevo entrenador de Boca, de un montón de apellidos que se han rumoreado y que no tienen nada que ver con la realidad, que están operando. Evidentemente un montón de representantes aprovechando que el Consejo de Fútbol está pintado, que Riquelme no aparece, entonces es gratis tirar un nombre arriba de la mesa, subirle el precio a un entrenador y que después quede absolutamente en la nada, con un periodismo terriblemente cómplice, en este caso de los contratistas, en este caso de los agentes de algún entrenador que pueden llegar a decir, che, ya que se rumorean 15 técnicos, ¿no me podés tirar el nombre arriba de la mesa? Sí, total es lo mismo, porque no hay nadie del Consejo de Fútbol hoy con la autoridad para salir a decir, muchachos, no hablamos con este técnico, nos chupa un huevo, no nos interesa, nosotros tenemos este técnico en carpeta, aquel técnico en carpeta. Entonces cada vez que pasa algo con los entrenadores de Boca, se rumorean entre 20 y 25 técnicos, de los cuales uno empieza a pensar y dice, pero es una locura. Hoy han hablado de Carlos Bianchi, yo les quiero contar en un ratito nada más de qué se trata todo esto de Carlos Bianchi. Riquelme se siente en deuda quizás con el técnico más importante de la historia del fútbol argentino. Alguno puede llegar a decir no, en realidad es Gallardo. Para mí sin lugar a dudas es Bianchi. A Bianchi lo ha echado la comisión directiva anterior y Riquelme, en esta cuestión de deberle algo a quien fue para él el tipo más importante de la historia del fútbol, lo que dice es, quiero hacerle un homenaje a Bianchi. Para mí Riquelme puede llegar a ser un gran gerente de ceremonial y protocolo. Riquelme puede llegar a ser un gran tipo de marketing porque efectivamente siente los colores, porque yo no tengo dudas que cada vez que va Bochini al palco, Bochini se siente contento, Rojitas, Manteca Martínez, Trueno incluso, cada personalidad que aparece en un palco con Riquelme, con todo el circo que le hacen en la cancha de Boca, les puedo dar un montón de ejemplos. Todo eso Riquelme lo lleva bárbaro. Entonces Riquelme se siente en esa obligación de recibir a la gloria de Boca y de tratarla de la mejor manera posible y lo logra. Acá el problema es que Riquelme no es el secretario de ceremonial y protocolo, no es el que le tiene que entregar una camiseta a un influencer, sino es el presidente del club y es el tipo que tiene que tomar las decisiones importantes del club. Eso se lo puede llegar a dejar a otro que le entreguen una plaqueta, un homenaje. Entonces, ¿qué hace Riquelme? Quiere a Bianchi, pero no lo quiere a Bianchi para que dirija por Copa Argentina en la cancha de Huracán de Tres Arroyos frente a Sportivo Las Parejas y se bañe con agua fría. No lo quiere a Bianchi para eso, lo quiere a Bianchi para que se ponga un traje en el Mundial de Clubes, se suba a un micro y acompañe a la delegación, algo que me parece válido, que Bianchi pueda estar con Boca en un Mundial de Clubes acompañando al cuerpo técnico, no como entrenador de Boca, sino en una suerte de escalón por delante del entrenador de Boca, ayudando, acompañando, casi como un técnico honorario que puede llegar a aconsejar a uno, que puede llegar a aconsejar a otro, pero más en una suerte de manager, de director deportivo y si me apuran un poquito casi hasta de consejero del fútbol. Esa es la figura que Riquelme está viendo para Bianchi, que no la está viendo desde hoy, la está viendo desde hace mucho tiempo. ¿Qué sucede? Que el periodismo en esta cuestión de operar permanentemente sale esta mañana a decir Bianchi el gran candidato para ser técnico de Boca. Y Bianchi no es el candidato para ser técnico de Boca en el día a día, para dirigir la semana que viene, para ganar la Copa de la Liga. Bianchi puede llegar a Boca, o al menos esta propuesta es la que existe de parte de Riquelme y de parte del Consejo de Fútbol. El Consejo de Fútbol habla con el entrenador del día a día. Riquelme directamente le dice a Bianchi, suframos juntos, vení al club, te necesito y te quiero hacer esta suerte de homenaje que no te hizo la comisión directiva anterior, te quiero poner un saco, te quiero subir al micro y quiero que seas parte de la delegación oficial en este famoso Mundial de Clubes. El tema es que Riquelme no tiene timing. Riquelme no se da cuenta que hoy Boca tiene una necesidad y una urgencia y está pensando en el Mundial de Clubes cuando va a dirigir el RON el día sábado o domingo, no sé cuándo juega Boca frente a Tigre, va a dirigir el RON el otro partido seguramente también, hasta que en algún momento Boca necesite un técnico y ahí yo quiero ver cuál es el técnico de Boca entre la danza de nombres que se está hablando. Yo voy a dar mi candidato, yo voy a decir quién es para mí el técnico que debería llegar a Boca entre todos los nombres que han surgido en las últimas horas. Hablamos de nombres y ya podemos empezar a decir el de Peckerman, al que le han consultado. Podemos hablar del Kili González, del Tata Martino, obviamente del nombre de Milito, que a priori es el que uno dice, che, me parece que Gabriel Milito tiene todo cerrado para ser el técnico de Boca. Se habló en algún momento de Sampaoli, se hablaron de un montón de
entrenadores, del propio Gustavo Quinteros. Parecería que Quinteros y Milito eran los que estaban cabeza a cabeza a ver quién podía llegar a ser el técnico de Boca. Yo sospecho que tanto Milito como Quinteros se tiran de cabeza para dirigir a Boca, porque aparte, a diferencia de lo que pueden llegar a pensar muchos de ustedes, hoy dirigir a Boca es fácil, no es difícil dirigir a Boca para un tipo que no tiene chapa. Para Bianchi quizás sí es recontra difícil porque es un señor grande, porque está poniendo en juego un montón de cosas que ha logrado justamente con el buzo de Boca. Entonces para Bianchi es difícil, porque en caso de cruzarse frente a River, pierde el clásico, queda fuera de la Copa de la Liga y está Bianchi en el banco. Si está Quinteros o si está Milito, no pasa absolutamente nada, porque ahí la responsabilidad no va a ser del técnico con 3 partidos. Se le va a apuntar al Consejo de Fútbol, se le va a apuntar a la comisión directiva, se les va a apuntar también a los jugadores, y el técnico va a decir: yo llegué y en 3 partidos hice lo que estaba a mi alcance, hice lo que pude. Entonces no es tan difícil, porque aparte se supone que Boca debería ganar la Copa de la Liga, más allá de entender que es un premio menor, más allá de entender que Boca lo difícil lo ha perdido, y más allá de entender que deberían agarrar la Copa, guardarla, pedirle disculpas a la gente por haber perdido frente a Alianza Lima, por haber quedado afuera de todo. Deberían pedirle perdón también a la gente, aún ganando, lo estoy diciendo, levantando la Copa, creo que en Santiago del Estero, en esta final única o no sé dónde, que Boca puede llegar hasta ese partido porque está a la vuelta de la esquina. Si bien yo entiendo que hoy Central está bien, si bien yo entiendo que Independiente está un escalón por sobre Boca, si bien yo entiendo que si se cruza con River puede llegar a quedar afuera, no deja de ser Boca, no deja de ser un equipo recontra importante, no deja de tener esta cuestión de la localía. Entonces para cualquier técnico dirigir a Boca sin esa chapa y sin esa responsabilidad y sin esa obligación, hoy es fácil, porque aparte ese técnico te puede decir: yo no tuve pretemporada, todo esto fue culpa de Gago, yo agarro de acá para adelante, tengo 4 o 5 jugadores lesionados, hay un plantel de 60 tipos de los cuales 20 están a préstamo en otras instituciones, entonces hago lo que puedo. Y en eso de hacer lo que un técnico puede, le puede llegar a salir bien, como yo entiendo que le va a salir bien a Milito, a Quinteros, al Kili González o al técnico del que se pueda llegar a hablar. El nombre de Riquelme es el de Eduardo Domínguez, pero no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Hay que ver si Eduardo Domínguez se quiere bajar en el medio del campeonato para agarrar a Boca, o si Boca va a continuar con el técnico interino para llegar a Eduardo Domínguez una vez que finalice todo esto, que Eduardo Domínguez dirija a Boca en el Mundial de Clubes y que ahí aparezca ni más ni menos que la figura, repito, honoraria de Carlos Bianchi para darle una mano de algún modo a Eduardo Domínguez. Por eso yo digo que Riquelme no establece prioridades en Boca en esta cuestión de ir a buscar a Bianchi. No es el momento. Lo que pasa es que también lo están operando los periodistas permanentemente a Riquelme y hoy se están aprovechando. Y fíjense que yo hace 2 videos culpé a Riquelme del desastre institucional que es Boca hoy en día, que termina repercutiendo y desembocando en lo deportivo. No voy a defender a Riquelme, pero sí tengo claro que si titulan en un montón de medios que Bianchi puede llegar a ser el técnico y el técnico el día de mañana es Gabriel Milito, muchos hinchas de Boca van a caer en: qué cagada, nosotros queríamos a Bianchi y es Gabriel Milito, ¿por qué no cerraron con Bianchi? Estaba todo acordado con Bianchi, porque están operando los medios de comunicación y porque cuando no tienen noticias, porque no hay noticias, porque salió Chicho Serna ayer a las 8:30 de la mañana, creo que 8:10 exactamente, después de haber dicho nos acostamos tarde, aparece Chicho Serna con voz de dormido, con cara de dormido, con todo de dormido, y el tipo dijo: chau Gago, ahora vamos a ver cómo seguimos con todo esto. Y no hubo otra palabra oficial. Entonces los periodistas arrancaron porque saben que desde adentro no hay un tipo capaz de desmentir esta información. Y es ahí donde yo digo: Riquelme, tenés que hablar para decir: miren muchachos, hay una lista de 20 entrenadores de los cuales con 17 nosotros no nos hemos reunido, no hemos hablado, no nos interesa, son todas operaciones, pero Riquelme no dice nada porque hoy sabe que debería dar otras explicaciones antes y no meterse en este rum periodístico de libro de pases que a mí en lo personal no me interesa. Sí quiero analizar los 3 nombres que para mí pueden llegar fehacientemente a ponerse el buzo de Boca. Y digo esto porque evidentemente si mañana aparece un tapado, yo no lo sé, como no lo sabe tampoco el periodismo. Sí tengo claro que se está hablando de Quintero, que se está hablando de Milito y que se está hablando también del Kili González. Para mí el técnico debe ser el Kili González, pero sobre todo por una cuestión generacional, porque supo vestir la camiseta de Boca, porque es
es un gran motivador porque en su momento le dijo que no al Real Madrid ante un llamado de Maradona, con un contrato arriba de la mesa. El Kili González estaba yendo a España, lo contó el Kili González y lo han contado también diferentes actores, porque en esto de tener un testigo vivo permanentemente, lo que uno puede llegar a decir después lo tiene que ratificar otro, si no es la palabra del Kili González contra la de nadie. El Kili González lo dijo y hubo un montón de actores que después se encargaron de confirmar esta situación, de que lo llamó Maradona y el Kili González se fue para Boca en un momento donde hubiera sido mucho más redituable económicamente irse a jugar al Real Madrid y seguramente con menos quilombos al club más importante del mundo, a ponerse la camiseta del Real Madrid. Y el Kili González eligió Boca. El Kili González sabe tratar con jugadores de fútbol porque es una generación por ahí no tan grande como podemos llegar a mencionar la de Bianchi, que el día que encuentra a los jugadores en Instagram o el día que encuentra a los jugadores en TikTok, yo no sé cómo puede llegar a reaccionar Bianchi. Bianchi está para el cuadro, Bianchi está para la estatua, está para otra cosa, está para apuntarle algunas cosas a los futbolistas y que los futbolistas entiendan que Bianchi ha sido alguien muy importante. Ahora estos pibes no vieron a Bianchi campeón de todo por una cuestión generacional. Entonces el Kili González sabe cómo tratar con esta gente, con estos jugadores de fútbol y es un tipo motivador. Yo no sé si es bueno armando un equipo tácticamente. Gago no lo era, quedó demostrado. Salió a jugar con línea de 5 a la cancha de River. Entonces yo no sé si el Kili González va a poner 4, va a poner 3, va a poner 5. Lo que tengo claro es que cuando el plantel de Boca salga a la cancha va a comerse el estadio entero y va a dejar la vida por la camiseta de Boca, porque el Kili González sabe de jugar partidos importantes, porque ha estado en la selección argentina, más allá de Unión, más allá de Central y de un montón de situaciones donde uno puede decir, che, pero no le fue tan bien en determinado club. Está bárbaro, es otra cosa Boca. El Kili González está arrancando su carrera, sí, lo tengo claro. Ahora Gago también estaba arrancando su carrera, porque Gago hizo Aldo Civi, Racing, se fue a México, no le terminó yendo tan bien, se pelea con el Pocho Insúa, quien era supuestamente el que le armaba el equipo, aparece Gago en Boca y le fue como el reverendo jete, y era un técnico joven también que supuestamente iba a entender a los futbolistas. Ahora el Kili González es un tipo que tiene mucha más calle de la que puede llegar a tener Fernando Gago o de la que podía llegar a tener Fernando Gago, y eso quedó recontra demostrado. Por eso yo digo, para mí el técnico de Boca tiene que ser el Kili González, y esto lo digo a riesgo de equivocarme y que la historia me juzgue el día de mañana si firma el Kili González, que yo creo que no va a pasar. A mí me parece que Milito va a ser el técnico de Boca, y esto lo digo hoy, puede cambiar permanentemente, pero hoy recibí un mensaje y yo sospecho que Milito está un paso por delante de todos los nombres que se han barajado hasta ahora. A Riquelme le interesa Milito y muchos me pueden decir, Milito es un buen técnico porque llegó a una final de la Libertadores, porque Milito arma buenos equipos de fútbol, porque tácticamente es un técnico al que le gusta jugar de una manera linda la pelota. A mí eso no me seduce tanto en este momento de Boca, donde Boca necesita ganar partidos. Boca no necesita el tiki-tiki, porque tampoco tiene tantos jugadores para el tiki-tiki. Si vos terminás tirándole centros a Merentiel o al Changuito Ceballos para que vaya por afuera, porque tenés el plantel entero lesionado, ¿quién va a jugar al tiki-tiki más allá de Alan Velasco, de un poquito del Changuito Ceballos y de algo, capaz que el número 5, el pibito Milton Delgado? Boca no tiene jugadores para el juego que propone Milito, distinto al de Quinteros. Quinteros es mucho más pragmático que Milito. Quinteros es un chabón que hizo jugar bien a Vélez por momentos, que le encontró las posiciones a algunos futbolistas, que armó un buen mediocampo con Bouzat y con Ordóñez. Ordóñez estaba alternando, él le da la titularidad a Ordóñez y lo pone a Bouzat de rueda de auxilio, cuando Bouzat jugaba de 3, jugaba de volante por izquierda, cuando Bouzat no encontraba el puesto. Recuerdo que se había ido a préstamo a Chile. Termina Quinteros armando un buen equipo de Vélez, con un montón de cuestiones que sucedieron en el camino, porque si no, olvidamos rápidamente que Quintero dejó en banda al equipo que él había armado, es decir, se preparó durante todo un año para llegar a un partido y ese día él no estuvo porque tenía el casamiento de la hija, algo que yo evidentemente lo he criticado muchísimo, porque Quintero no era un taxista, Quintero no era un comerciante, Quintero no era un empleado público, no era un tipo común, un laburante raso que puede llegar a decir, muchacho, falto al laburo porque tengo el casamiento de mi hija. No, vos preparaste un equipo de fútbol cobrando un sueldo muy pero muy alto,
alto, en un país donde la gente no tiene para morfar. Quinteros estaba en el 1% que ganaba muchísima plata. Armaste un equipo de fútbol durante un año y el partido que lo tenías que ganar, que en definitiva era la final de la final, porque Vélez venía de salir campeón, tenía que jugar con Estudiantes, ni siquiera viajó. De algún modo yo siento que se cagó en la camiseta de Vélez en aquel momento, más allá de entender también que Vélez pierde un partido de manera llamativa, solamente digo llamativa, con Central Córdoba de Santiago del Estero. Si quieren los hinchas de Boca, vayan a googlear aquel partido, vayan a buscar en YouTube aquel partido de Copa Argentina, porque ese también es Quinteros. Vélez perdió una final de Copa Argentina con Central Córdoba de Santiago del Estero y Vélez salió campeón con Huracán cuando debía salir campeón tiempo antes y cuando regaló muchísimos puntos. Quinteros es el tipo que deja en el banco a Elías Gómez porque lo putea en la cancha de River, mostrándole a Riquelme, no a Berlanga, mostrándole a Riquelme que con él no se jode, porque ya estaba coqueteando con Boca en aquel momento, porque se estaba hablando de quién podía llegar a ser el técnico de Boca y Quinteros parecía que estaba bien. Entonces lo putea Aquino, no lo sanciona, lo putea Elías Gómez, lo cuelga 2 o 3 partidos, recuerdo, hasta que en algún momento lo tiene que poner, se le plantaron los caciques, hubo quilombo en el vestuario, se le agarraron a trompada a los referentes. Ese también es Quinteros. Quinteros fue el que salió a declarar y habló de un error por haber ingresado a una chica a un hotel de Tucumán. Y digo haber ingresado a una chica a un hotel de Tucumán porque es la parte que nosotros podemos ver por las cámaras, más allá de lo que yo pude leer en el expediente, y por algo hubo 4 jugadores de Vélez que salieron volando también y él dijo fue un error. No fue un error. Creo que fue algo un poquito más grave que un error. Ese también es Quinteros. Si todo esto le pasó en Vélez, ¿ustedes se imaginan lo que puede llegar a ser Quinteros con el buzo de Boca? El mundo Boca te lleva puesto. Y esto no es algo que lo digo yo porque me pintó. Esto es algo que dicen los propios protagonistas permanentemente. El mundo Boca, los periodistas, Boca 24 horas. Vamos a conocer a la familia entera de Quintero. Vamos a saber dónde vive Quinteros. Vamos a saber qué perfume usa Quintero. Porque Boca es un real. Entonces Vélez es un ratito, Boca son las 24 horas, los 7 días de la semana, y un quilombo en Vélez salió porque yo lo terminé contando una vez que Vélez salió campeón, sino capaz que nadie se enteraba. Un quilombo en Boca sale a los 5 minutos, una pelea en el vestuario de Boca sale a los 2 minutos, se entera el país entero por todo lo que significa el mundo Boca. Que después Quintero sea un buen entrenador de fútbol, sí, lo podemos discutir, en el gremio no le fue tan bien, esto está clarísimo. Yo no le seguí la carrera a Quinteros en Bolivia, en Chile. En Vélez era un perfecto desconocido y el equipo salió campeón. Hay que reconocerlo eso, pero en el medio hubo un montón de vaivenes. Vélez terminó sufriendo muchísimo y aparte el tipo se tomó el palo por esta cuestión del casamiento de la hija, supuestamente porque no le traían refuerzos. Se termina yendo, creo que fue en Nochebuena, donde Vélez tiene que salir corriendo a buscar otro entrenador. Se equivocan con Sebastián Domínguez y después todo lo que sabemos de Guillermo Barros Echeloto. Hoy en día son esos 3 técnicos los que están dando vueltas, o por lo menos son los que pican en punta. Y esto lo estoy diciendo día miércoles, capaz que mañana aparece un tapado, porque en el medio ustedes imaginarán que hay técnicos que se ofrecen, hay técnicos que levantan teléfonos para hablar con los periodistas, para hablar con sus representantes y que sus representantes hablen directamente con la prensa e instalen el nombre. Yo tengo que el Tata Martino les va a dar un no rotundo si es que no se juntaron con el Tata Martino. La vez pasada lo mandaron a Chicho Serna a hablar con el Tata Martino. Ni siquiera fue Riquelme. ¿Dónde está Riquelme que no aparece? En algún momento debería dar la cara y debería salir a explicar solamente esto de Bianchi si quiere, ya que él no quiere hablar del ciclo de Gago y que él no quiere hablar de Ander Herrera y que él no quiere hablar de un montón de cosas, de Macri, de las operaciones que les están haciendo. Riquelme, habla de lo de Bianchi, porque el día que Bianchi no llega a Boca como entrenador vas a caer en la volteada porque te están operando los periodistas. Muchos de esos periodistas son amigos tuyos, los que ponen a la figura de Bianchi, excepto que me digan, mirá, está todo cerrado para que Bianchi sea el técnico de Boca, mañana se pone el buzo, perfecto, tienen razón los periodistas, haré otro video para pedir disculpas. Bianchi es un señor grande que ganó absolutamente todo, pero yo no sé si tiene tantas ganas de dirigir a alguien que vive en verano y verano, porque alguien que vive 6 meses en Argentina, 6 meses en Francia, de repente tiene ganas de dirigir a Boca en una Copa de la Liga y en otra Copa de la Liga, porque en el medio Boca tiene el Mundial de Clubes, y
hasta cuándo Bianchi va a ser técnico de Boca, y desde cuándo Bianchi va a ser técnico de Boca, o piensa asumir solamente para el Mundial de Clubes esos 25 días y después se va y Boca necesita otro técnico. ¿No les parece raro? A mí me parece rarísimo. Un equipo que no juega Copa Libertadores, ¿cuál puede llegar a ser la motivación de Bianchi al momento de ponerse el buzo de Boca? Dirigir Boca Barraca Central, dirigir Boca Defensa y Justicia en la Bombonera, en esta Copa de la Liga, donde en un playoff te quedás afuera por penales y la figura de Bianchi se reduce a la mínima expresión después de haber sido un tipo que le ganó al Real Madrid. ¿No les parece raro todo eso? A Bianchi lo quieren como técnico honorario, le quieren rendir un homenaje en esto de lo que recién les contaba, que Riquelme es especialista, el tipo en rendir homenaje, sabe porque invita a uno, invita a otro. Riquelme sabe hacer lobby, sabe cómo rodearse en el palco, lo entiende perfecto. Riquelme respeta mucho la historia de Boca, eso no lo voy a discutir, respeta las glorias de Boca, a pesar también de las glorias de Boca que estaban con Ibarra y con Macri, por ahí no han sido tan respetadas en este caso por Riquelme. De hecho, Riquelme ni siquiera respetó en su momento a Maradona, aunque ahora todo esto queda en el olvido, y yo tampoco quiero hacer leña del árbol caído, por supuesto, porque Maradona no está y no se puede defender, entonces no quiero meterme en ese terreno. Pero Palermo, pero el Flaco Schiavi, pero algunos exfutbolistas, glorias también de Boca, que estuvieron con la otra lista, como que Riquelme no lo respeta tanto. No importa, más allá de esto, Bianchi, el Coco Basile, los que a él le han enseñado muchas cosas, él lo nombra permanentemente también a Pekerman. Pekerman es un tipo que hoy no está dirigiendo y que tiene ganas de dirigir, pero yo me inclino más por selecciones que por clubes. No sé si Pekerman está para el día a día, como en algún momento Gareca tampoco estaba para el día a día y se terminó inclinando por una selección. Le ha costado muchísimo a Gareca el día a día, a pesar de entender que a Gareca no lo quiere la hinchada y que es muy difícil que Gareca vuelva a Boca después de lo que ya se sabe, después del paso por River y un montón de situaciones que se han vivido en el medio. Quería hacer una suerte de análisis de lo que se había hablado hoy en los medios de comunicación en relación al nuevo técnico de Boca, cuando Herrón pasa a ser un tipo que dirigió más partidos que Gago, cuando Herrón es el técnico que más tiempo estuvo en Boca, porque hace como 3 años que Herrón está en Boca y los técnicos duran menos que 3 años, fíjense ustedes. ¿Y qué pasa si Herrón gana todos los partidos? Se queda Herrón, ya está, van a dejar un técnico interino, nuevamente un técnico interino, como en su momento fue Ibarra, como en su momento fue Bataglia también, porque a Bataglia lo terminan confirmando, pero Bataglia fue un interino porque no tenían otro. Entonces Riquelme en materia de entrenadores ha sido un desastre desde que llegó. Él llega con el plan Miguel Ángel Russo, cuando ese plan se le derrumba y cuando lo limpian a Russo, chau, no tuvo más planes, porque lo fueron a buscar a Bataglia, porque después lo fueron a buscar a Ibarra, que lo tenían en Boca predio, porque después aparece la figura de Herrón, en el medio una suerte de nombres donde se rumorearon 2.500, llega Almirón, entiendo yo, medio por descarte, pero aparece Almirón, Boca llega a la final de la Copa Libertadores, terminan despidiendo a Almirón, aparece Diego Martínez, se caía de Maduro, Diego Martínez se había firmado una cláusula para poder irse a Boca, se moría por irse a Boca, en el medio esto de me voy de Huracán, me quedo en Huracán, el tipo dijo yo quiero ir a Boca porque es la única chance que tengo. Para mí Diego Martínez fue un buen técnico en Boca, a pesar de no compartir el 100% con Diego Martínez, de todos los técnicos yo entiendo que fue el mejorcito y lo fueron a buscar a Gago, nadie entiende bien por qué. Si a mí me dicen Gago no debió haber llegado nunca en la vida a Boca como técnico, confiaron en Gago, lo fueron a buscar en Gago y yo creo que se terminaron equivocando y mucho y los resultados están a la vista y por eso lo terminan limpiando a las 8:10 de la mañana y Gago no volvió a hablar más con la prensa. Calculo que en algún momento debería hablar con la prensa y debería despedirse de los hinchas de Boca. Gago, vos también cobraste mucha plata y vos te mandaste 10 millones de cagadas. Entonces salí a hablar, prendé la cámara, hacé un vivo de Instagram, habla con algún medio de los que te haya tirado centro durante toda tu gestión, que seguramente que en este proceso como entrenador de Boca debes haber tenido un amigo periodista que te tiró centros y que te la chupó permanentemente. Salí a despedirte de los hinchas de Boca y pedirle disculpas a los hinchas de Boca por haber perdido con Alianza Lima, por haber perdido el clásico, porque el hincha de Boca está triste, en parte por culpa de Gago, en parte por culpa de los jugadores y en gran parte también por culpa de Riquelme, que sigue sin hablar y que le permite al periodismo que se hable muchísimo de un montón de entrenadores
entrenadores y que se ilusionen, sobre todo que se ilusionen con la figura de Carlos Bianchi, cuando yo no veo a Bianchi saliendo a la cancha de Riestra a dirigir a Boca. Con todo el respeto del mundo, yo hoy en día no me lo imagino. Puede llegar a suceder porque esto es fútbol, porque quizás Bianchi se siente también en deuda con Riquelme, porque le quiere dar una mano o por lo que sea, yo hoy no lo veo. Lo veo más bien como una figura decorativa, como un homenaje, como una suerte de despedida también y de agradecimiento por todo lo que le ha dado Bianchi a Boca, porque lo echaron de una manera, diría, poco digna para lo que fue Carlos Bianchi, para mí el mejor técnico de la historia de Boca y también del fútbol argentino. Entonces Riquelme le quiere dar la chance de que se vaya de Boca por la puerta grande y no por la puerta chica, como fue en aquel momento donde le ponían los escudos para que no lo escupieran desde la platea. Lamentablemente el fútbol argentino es así, muchos se olvidaron de lo que hizo Bianchi, pasó mucho tiempo también de lo que fue la final con el Real Madrid, de lo que fue la final con el Milan, Palmeiras, pasó muchísimo tiempo. Por eso digo, hoy Bianchi sabe de qué manera manejar a estos pibes que viven en las redes sociales. No lo creo, no lo veo. Por eso digo, el Kili González es un tipo contemporáneo, es un tipo con calle, es un tipo pillo y que entiende de qué manera llevar adelante un grupo, y aparte que siente también la camiseta de Boca. Después, yo no estoy operando para el Kili González, ni lo conozco. Muchachos, vayan a buscar al técnico que ustedes quieran, a mí no me interesa. Si a mí me dicen, me encantaría que sea Sampaoli. ¿Por qué? Porque nos vamos a divertir y yo necesito divertirme con el nuevo técnico de Boca. Entonces, ojalá sea o Bianchi o Sampaoli. Eso desde el lado de lo mediático, eso desde el lado del show. Si yo tengo que pensar en lo mejor para Boca, yo creo que hoy es el momento de un tipo motivador a un plantel que está derrumbado. Y no sé si Quintero le puede dar esa motivación, porque si algo lo caracterizaba no era justamente lo motivacional al ex entrenador de Vélez. Y Milito, la verdad, no sé si es motivador o no es motivador, pero me lo imagino mucho más lírico de lo que puede llegar a ser un inflador anímico para que el plantel salga a flote después de lo que fue la derrota ante River. Gracias, pulgar para arriba, feliz día para todos los trabajadores de la República Argentina, y quienes vengan a ver este video se suscriben, activan la campana. Hasta la próxima.